Cordial saludo de paz y bien nuevamente con ustedes desde la Universidad CESMAC, Voces Maestras, esta tarde con un importante invitado que abordará la pedagogía social, esos aportes desde la investigación para todos los que tenemos la responsabilidad de la educación, de la pedagogía en los diferentes niveles. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Buenas noches, colegas. Muy buenas noches, queridos profesores. El día de hoy nos encontramos en vivo. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. El tema de hoy es un tema muy importante y desde la Facultad de Educación, su programa de licenciatura en Educación Física, licenciatura en Educación Infantil y licenciatura en Química, les damos la bienvenida. Bueno, y como no, como siempre, cada 15 días con invitados excepcionales, hablándonos de sus trabajos, de sus propuestas investigativas. De ahí que nuestros grupos de Pedagogía, Cuerpo y Sociedad, Grupo María Montessori y Grupo Cooper, que pertenecen a nuestra Facultad de Educación, se articulan a este bello programa, Voces Maestras. Bienvenidos. Bienvenidos. Y también tenemos público en vivo, así que recibámonos con un fuerte aplauso. Claro que sí. Y por qué no, el aplauso para quienes se conectan por las diferentes redes de nuestra Universidad CESMAC. Un aplauso para ellos. Claro que sí, también las personas conectadas a través de las redes. Bueno, y también vamos a pausas publicitarias de nuestra universidad. Y si te dijera que la paz se construye desde las infancias, cada historia, cada juego, cada pregunta desde la infancia es una semilla para la convivencia. En el 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias, CIDEI 2025, Infancias, Paz y Convivencia, tendremos 2 días de conferencias principales, ponencias, talleres, encuentros y experiencias significativas que nos inspiran a pensar, reflexionar y actuar en torno a la educación y a la niñez. Porque las infancias merecen escenarios de inclusión, diversidad, amor y vida. Te esperamos este 23 y 24 de octubre en la Universidad CESMAC. Inscríbete y pasa la voz. Construyamos paz desde las infancias y la educación. ¡Te esperamos! Muy buenas noches, profesor Andrés. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Andrés Guerrero, candidato a doctor, magíster en educación, licenciado en educación física. Háblenos un poquito de quién es Andrés Guerrero para empezar con nuestro programa Voces Maestras. Muchísimas gracias por su invitación, profe. Agradecido de estar acá, de compartir estas bonitas experiencias que me ha dado la vida. Bueno, ¿qué puedo contar de mí? Yo soy de profesión licenciado en educación física. Como los profes saben acá, nos fue muy bien, tuvimos un grado de honor, que es algo de recalcar en esto. Siempre me interesó la educación física, siempre fui un estudiante muy kinestésico en el método de aprendizaje y fue algo que me inspiró y me motivó para estar en esta carrera. Posteriormente estudiamos en México, tuvimos una especialización en rehabilitación, también aquí en la universidad, en la parte de gerencia de proyectos, hice la maestría en pedagogía social, doctorado en ciencias de la educación y la meta ahora es poder llegar a hacer el postdoctorado en innovación educativa. Excelente, qué bonito. Y esa experiencia para quienes nos están escuchando y para quienes están acá, mire que los docentes son eso, ¿no? Son un ejemplo. Y si alguien lo puede hacer, esa es como la proyección para ustedes. Yo quisiera estar allá, yo quisiera viajar. Al profesor Andrés lo miramos viajando por diferentes partes del mundo y eso también es conocimiento, ¿sí? Eso también tiene que ver con la diversidad. Bueno, y nosotros el día de hoy nos va a contar un maravilloso tema sobre la pedagogía social, como él lo nombró, que hace parte de su maestría, y también de ambientes móviles de aprendizaje, 2 temas que nos van a aportar a nuestra educación. Empezamos a conversar, profe, ¿cómo así de la pedagogía social? ¿Qué le mueve la pedagogía social? ¿Por qué lo llevó a usted enlazarse con lo que es la pedagogía social, que tanto lo necesitamos en nuestras épocas? Bueno, fue un factor
primordial el trabajo social. Yo trabajé un tiempo en gestión social en la gobernación y bueno, el ayudar, el aporte me hizo como realmente interesarme en esto. Posteriormente, en la Universidad de Nariño, miré la oferta, ¿no?, de un programa de pedagogía social. Me llamó muchísimo la atención. Al inicio pensé que era una perspectiva totalmente distinta, porque cuando hablamos de pedagogía social no solo se relaciona a lo que se hace en el aula, sino se relaciona a todo lo que se hace en los contextos educativos y los contextos sociales, perdón. Entonces me pareció algo supremamente importante, porque nosotros debemos hacer este aporte, nosotros debemos estar en constante interacción, y estos aportes, cuando nosotros amamos la profesión que nosotros tenemos, son realmente significativos cuando nosotros intervenimos en los diferentes contextos. Eso fue lo que más me llamó la atención y fue lo que me inspiró. Realmente, cuando nosotros conocemos un poquito sobre qué es la pedagogía social, es esa pedagogía que surge desde cuando las clases sociales están marginadas. Es el aporte que nosotros hacemos, como lo decía Paulo Freire, es esa reflexión crítica personalizada que tiene que tener cada uno de los sujetos con los que intervenimos para que deje de estar oprimido. A esto es lo que él le llama la pedagogía del oprimido. También esto surge en Europa en años muy atrás, ¿listo?, en la Revolución Industrial, cuando ya se estaban comenzando a determinar las clases sociales. Entonces, en este punto, no todos tenían el mismo acceso, no todos tenían el mismo derecho a estudiar. La educación era privilegiada solo para algunos, y entonces es donde surgen las ideas y donde los animistas que surgen en Francia comienzan a desarrollar pedagogía social, compartiendo e impartiendo, ¿listo?, con la comunidad, para que estos no se queden estancados acá y que pueda surgir un pensamiento reflexivo incluso desde estas épocas. Excelente. Mientras usted está hablando, yo me voy imaginando a nuestros estudiantes de educación física y de las demás licenciaturas cómo lo aplican la pedagogía social en sus prácticas pedagógicas, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, a través de sus estudios, díganos cómo sería esa aplicación de la pedagogía social a través de la educación física. Ahí es un factor primordial que yo quiero decirles a todos mis estudiantes que están acá presentes y los que nos están escuchando, que realmente esto va más con un sentido de vocación. Si ustedes tienen esta vocación, ustedes harán esto con todo el amor. ¿Cómo hacen esa pedagogía social? Enseñándole a quien no tiene las posibilidades. Cuando nosotros estamos dentro de escuelas de formación deportiva, nos damos cuenta que no todos tienen las mismas posibilidades. Se dan cuenta que hay chicos que llegan con lo mínimo. Entonces es cuando usted realmente hace y ejerce su labor como educador físico, como educador infantil, en donde ustedes pueden aportar ese contexto desde su profesión. Entonces me parece importante que este punto de la pedagogía social sea aplicado de una manera crítica, reflexiva a los sujetos con los que nosotros vayamos a trabajar. Bueno, aquí también es importante resaltar lo que hace nuestra Facultad de Educación y en cada uno de los programas, cómo la práctica pedagógica se proyecta no solamente en contextos educativos, sino en diferentes contextos, como usted los nombraba hace un rato, escuelas de formación, ¿sí?, comunidades, a lo cual, según pues, la resolución 18583 del 2017, habla de contextos socioeducativos y culturales. Entonces, ¿cómo emerge y cómo es de bien llevada esa pedagogía social a esos contextos? Tenemos los estudiantes de séptimo semestre y quienes están ahorita acompañándonos, que son estudiantes de octavo, que el semestre pasado muchos de ustedes hicieron en esos contextos vulnerables, fundaciones, trabajo con adulto mayor, trabajo con personas con discapacidad, trabajo con personas que están en reinserción social. Entonces mire la posibilidad de aplicarla, eso es un trabajo maravilloso, y a veces cuando uno los escucha y lo que ellos traen son unas enseñanzas fabulosas y todo lo que proyectan, ¿no? No solamente desde la educación física, sino desde la educación misma, ¿verdad? Sí, es algo fundamental que yo también, y que me mencionaban varios de mis profesores cuando yo estudié la maestría, decían, la transformación
no es algo que usted lo vaya a ver inmediatamente. Yo he visto en muchos textos que cuando ustedes hablan dicen, necesito transformar este contexto. De pronto la transformación del contexto ni siquiera la podremos ver, porque cuando le llamamos a transformación son a partir de 20 años en adelante donde se mira reflejado. Pero nosotros somos los pioneros, nosotros somos los que debemos comenzar y los que debemos aportar de esta manera significativa a los procesos sociales en los que todos estamos inmersos como ciudadanos y en nuestra labor como docentes. Bueno, muy bien. Háblenos un poquito, profe, de los ambientes móviles de aprendizaje. Quisiéramos escuchar desde su experiencia. Perfecto. Los ambientes móviles de aprendizaje fue una estrategia que nosotros utilizamos en nuestra tesis de pregrado, en el cual nos permitía analizar procesos de modificabilidad en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué sucede? No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Por lo tanto, nosotros nos dábamos cuenta que era necesario que estos interactúen en diferentes espacios para que el conocimiento así sea adquirido de una mejor manera. Entonces, en este caso, todo se reúne en una parte crítica, pedagógica, en la cual usted se desenvuelve para que no solo enseñemos en las aulas, sino que hagamos que el estudiante tenga vivencia en diferentes factores para que su aprendizaje, en este caso, sea visibilizado de una mejor manera, para que él, en este caso, se sienta acorde, feliz al aprender las cosas, y pues eso es un factor importante que nosotros miramos, no solo aprender en un punto, sino aprender en diferentes puntos, los cuales generarían un aprendizaje muchísimo más significativo y crítico, reflexivo desde la labor. Bueno, excelente. Mire cómo cada día nosotros aprendemos algo más o lo sabíamos de otra manera. Cuando usted habla de procesos de modificabilidad, ¿tiene también relación cuando nosotros hablamos de actividades físicas adaptadas en la educación física o una educación física adaptada en la educación física, o se relacionan? Se podrían relacionar, pero cuando se habla de modificabilidad se habla de cambiar ese tipo de procesos, ¿no? O sea, no que no la enseñanza no se dé netamente en el aula, sino que nosotros hagamos una apertura a la mente de nuestros estudiantes para que ellos puedan visibilizar lo que sucede en sus alrededores, en sus aula contextos, fuera. Salir, que ellos estén inmersos en lo que pueda pasar. Desde la tesis que estaba formulando en el doctorado, nuestra labor era identificar lo que sucedía en los diferentes contextos. Por eso nosotros tuvimos que hacer una intervención en contextos totalmente contrarios. Yo estudié en Brasil y en este caso nos pedían hacer un contexto supremamente extremo en este caso. Cuando estuvimos en la Universidad de Oxford nos dábamos cuenta cómo las posibilidades de la gente que estudia allá son realmente impresionantes, son algo que uno queda asombrado, es una tecnología que ni siquiera nosotros la podemos trabajar y que ha de llegar acá muchos años después. Después, cuando estuvimos en la India, pudimos darnos cuenta que la educación sí realmente necesita una intervención importante, ya que la pobreza, en este caso, no permite que haya un desarrollo. O sea, la educación allá netamente es horizontal, trazada. Le enseñan a usted a pensar y no le enseñan a usted a reflexionar críticamente desde el aula para que el aprendizaje en este punto sea algo, ¿cómo lo podríamos decir? Sea algo intrínseco, que sea algo de nuestro propio ser, más no que sea oprimido o direccionado desde las políticas globales. Bueno, neoliberales, muy bien, mientras nuestros estudiantes están formulando sus preguntas, porque también este es un momento de este espacio donde va a haber esa relación, esa interrelación de nuestros estudiantes con nuestro invitado. Qué bonito cuando usted nos invita a salir de nuestras aulas, y ahí es también donde hay la experiencia. Algunos les llaman aula afuera, salidas pedagógicas. Un docente también de mi doctorado decía, estoy obligando la ciudad, y me encuentro en Palo Quemado, ¿no? en Bogotá. Entonces, mire
los estratos, mire los niveles, mire las aperturas, hablando pues en otros programas, pero en verdad cuando uno sale, el enriquecimiento que es muy productivo, ¿no? Entonces qué bonito aprovechar a esos docentes, aprovechar a aquellos que salen, aprovechar también a nuestros profesores que tienen esa formación y que venimos con otras posturas, ¿no? Porque esas posturas también hacen que la formación, dice el profesor, no se transforma, pero sí hay movimientos y que son propios para nuestros estudiantes. Sí, mi profe, eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y cuando usted me preguntaba sobre la educación física adaptada y este proceso de modificabilidad, es donde nosotros no podemos generalizar en nuestras clases, ¿no? Nosotros tenemos que, en este caso, adaptarnos al contexto en el que nosotros estamos trabajando, y en este caso la modificabilidad habla de buscar estrategias y soluciones a los respectivos problemas que están en los contextos. Entonces es donde aquí nosotros tenemos la intervención, donde nosotros mostramos nuestro quehacer y donde nosotros en este caso vamos a generar a través de las carreras como son licenciatura en educación física, licenciatura en educación infantil, el impacto química también. El impacto química, claro, el impacto necesario o el impacto que se necesita para generar estas pequeñas transformaciones que se verán reflejadas más adelante. Bueno, muy bien. Y desde el público, ¿quién nos quiere, qué estudiante ya quiere empezar a interrelacionar con el profesor? Los invitamos. Listo, ¿sí me escucha? Buenas noches, mi nombre es Nicolás Felipe Insandarajo, de la licenciatura de Educación Física, de octavo semestre. Bueno, pues el tema que se acaba de ver y que nos explica un poco el profe es de bastante interés. ¿Por qué? Porque ciertamente los procesos pedagógicos sociales que nosotros evidenciamos también en nuestras prácticas hacen parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para nosotros mismos, desde las experiencias que nosotros tenemos a la hora de nosotros intervenir en nuestras prácticas, y también los ambientes móviles. ¿Por qué? Porque ciertamente la enseñanza que nosotros adquirimos aquí en la universidad también la aprendemos desde la experiencia que nosotros tenemos en estos contextos, y por eso me es muy interesante saber que el profe nos habla de un proceso que tenían en la India muy horizontal, que nos decía, que ciertamente nos lleva a pensar que muchas veces no reflexionamos sobre esa educación que nosotros tenemos que implementar en los estudiantes, que nos llevan a nosotros poder decirlo así, reflexionar y poder implementar en los estudiantes una mejor educación desde la educación física. Y por eso mi pregunta es, ciertamente nosotros podemos relacionar ciertamente los temas que usted nos comparte con las experiencias que nosotros tenemos desde la práctica y cómo nosotros la vemos involucrada también. Esa es mi pregunta. ¿Listo? Bueno, es algo muy importante. En este caso es lo que siempre he peleado en este sentido. Mi educación no es horizontal, mi educación es un horizonte abierto. Nosotros siempre nos hemos formado a partir de que todos deben ser evaluados de la misma forma, de que siempre se ha sido rígidos en este tipo de cosas, de situaciones, y nunca nos han enseñado realmente a tener el valor que tiene el aprendizaje y el conocimiento que nosotros orientamos en nuestros estudiantes, ¿sí? Nosotros incluso hay varios contextos en los que usted se desenvuelve, en los que yo dialogaba con mis estudiantes que decían, voy a dictar una clase, ¿no? Voy a dictar mi clase. Y eso son lo que a usted siempre le han enseñado. Pero nunca le han dicho que usted no es un dictador. Le han dicho que usted cumple la función de orientar, cumple la función de encaminar, de formar y de formar ciudadanos, porque esa es su labor como docentes. Entonces, esto es algo fundamental, que desde las perspectivas que yo les menciono, que se dan desde otros lugares, no sirva esto como un punto de reflexión para que vean que no todo es horizontal,
que hay muchísimos caminos que se pueden tomar y que usted les puede enseñar a sus estudiantes de la misma forma y crear aprendizajes significativos sin necesidad de torturarlos, con el aprendizaje, con las evaluaciones, sin esa necesidad. Cuando yo una vez les preguntaba a mis estudiantes, profe, les decía, ¿cuál creen que es su principal función como educadores físicos? Y hay muchísimas confusiones, ¿no? Como educadores, decían, nosotros formamos, nosotros vamos a entrenar, nosotros vamos a sacar deportistas, etc. Pero como yo les decía, y es un punto de vista crítico desde mi aspecto como docente, nosotros mejoramos la calidad de vida de las personas a través de estas herramientas que nosotros tenemos, como son el deporte, la actividad física, la recreación, ¿listo? El aprovechamiento del tiempo libre, todos los factores y herramientas que nos brinda la educación son fundamentales. ¿Para qué? Para que nosotros mejoremos la calidad de vida de estas personas con nuestra intervención en los diferentes contextos. Bueno, qué interesante la respuesta, pero también qué interesante la pregunta, ¿no? Y aparte, cómo estos estudiantes también están creando su propia reflexión, y eso es lo importante. ¿Listo? Vamos a seguir escuchando a nuestros estudiantes. Buenas noches, mi nombre es Luis Salas del programa de licenciatura en Educación Física. Bueno, la pregunta que tengo para nuestro docente Mayeste Andrés es, teniendo en cuenta la comparación de la calidad educativa, tanto en un primer mundista como lo fue en la Universidad de Oxford, a comparación de India, bueno, la pregunta que quiero formular es, ¿qué estrategias, estilos, métodos cree que se pueden apropiar en nuestro contexto, teniendo en cuenta todo lo que nos ha comentado? En este caso, siempre me voy con la parte crítica, reflexiva, que nosotros orientamos en nuestros procesos. Realmente, nosotros venimos de puntos eurocentristas, donde siempre nos han dicho que Europa y su centro son los únicos que tienen validez. Por eso, incluso desde la pedagogía social, se habla de otros sistemas, ¿no? Se habla incluso desde la investigación, de una sistematización de experiencias, de la forma de contar, y que no estaba validada, solo estábamos basados en conocimientos eurocéntricos. Entonces, en este punto, sí es factible, se podría decir, que nosotros desarrollemos a través de la resolución de problemas, a través de lo que sucede realmente en los contextos, la aplicación de lo que nosotros queremos hacer como docentes. Si me dicen estrategias, hay muchísimas. Estrategias son la parte didáctica que tiene cada uno de los docentes para poder relacionarse con el determinado grupo. Entonces, en este caso, no podría decirle una estrategia porque todo depende del sujeto de estudio, contexto en el que usted vaya a intervenir. Pero sí le puedo decir que busque la forma de que esta educación no sea lineal y que no haga lo mismo que hicieron muchos docentes en el pasado, que fue imponerle. Permita que el niño descubra, permite que el niño explore, que el niño guíe y que él mismo construya un aprendizaje a partir de estas determinaciones. Bueno, excelente, como siempre, la pregunta y las respuestas, que nos dejan con más provocaciones. Continuamos con las preguntas. Buenas noches a todos, mi nombre es Cristian Rivadeneira, de octavo semestre. Bueno, como usted lo estaba diciendo, profe, estamos hablando de experiencias vividas también, ¿no? Es importante resaltar que nosotros en séptimo semestre vimos unas condiciones de vulnerabilidad social. Entonces, en este caso, usted dice que nosotros como docentes debemos adaptarnos al entorno, pero yo creo que es muy complejo adaptarnos a un entorno donde los estudiantes, en este caso, han sufrido maltrato psicológico o puede ser violencia o pueden ser otros tipos de factores como drogadicción, y como usted lo dice, es más importante la formación. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Por qué nosotros no nos tenemos que adaptar al entorno de ellos y no los debemos, o sea, no es más importante la formación en ese caso?
En este caso, pues lo que te entiendo es que dices que por qué nosotros debemos adaptarnos a estos contextos, a estos entornos. Entonces, es primordial porque tu labor como educador físico promueve el trabajar con diferentes contextos. Y en este caso, voy a colocar un ejemplo sencillo, es como si ustedes, los 40 estudiantes que están acá, tengan un método, un estilo particular y les pida que los 40 se me adapten a mí. O yo los observo y trato de adaptarme a ustedes. ¿Por qué? Porque es lo que los contextos nos piden. Como educadores nosotros tenemos que estar prestos a estar en este tipo de contexto y nosotros dejar nuestra huellita ahí. Yo no les digo, como le mencionaba la profe, no vamos a hacer transformación. No, eso requiere de mucho tiempo. Pero sí, a veces no sabemos en dónde nos toque trabajar, en dónde nos toque intervenir, y nosotros en este caso debemos adaptarnos a las situaciones que nosotros tenemos. Claro está que desde cada una de nuestras áreas surgen diferentes estrategias, las cuales permiten este desarrollo. A ustedes como estudiantes les pregunto, ¿qué es lo más importante? Sí, lo que ustedes les van a enseñar a los niños o la huella que ustedes van a dejar en ellos. ¿Por qué les pregunto esto? Porque a veces, si ustedes se ponen en este punto crítico reflexivo, ni siquiera se van a acordar de lo que les enseñaron en algún momento. Son factores pasajeros, pero como decía un autor por ahí, nunca se van a olvidar de quiénes fueron o cómo los trataron a ustedes. Sus vagos recuerdos, perdonen esa palabra, de sus docentes, vienen más de qué, de los recuerdos, de lo social, de la interacción y de la comunicación con ellos, o de lo que ellos les explicaron. ¿Qué es mejor en este caso? ¿Usted a quién recuerda más? ¿A quién le brinda el homenaje en este caso? ¿A quien lleva una sana convivencia con usted y a través de eso tiene la posibilidad de brindarle un aprendizaje? ¿O recuerda al que lo frustró en algún área? A ese es al que recuerda de buena manera. A ese es al que recuerda, así se le haya olvidado el conocimiento, pero esa persona le enseñó a formarse. Y lo hizo a través de la convivencia y en los procesos de socialización. Por eso mencionaba que la educación en este caso no debe ser un proceso impartido, debe ser un proceso de diálogo, como lo maneja la universidad acá en su modelo dialogante. Es una interacción con ustedes, donde no se impone, donde se construye conocimiento colectivo. Yo no vengo a decirles, ustedes tienen que aprender eso. Nosotros también aprendemos constantemente de ustedes y esa es nuestra mejora como docentes. A eso quería llegar, a esa construcción colectiva en los diferentes contextos donde ustedes se desenvuelven. Muy bien, eso es lo importante, ¿no? Cómo también se construye conocimiento cuando hay, digamos, la complementación de ese colectivo, ¿no? A veces es aprendizaje individual, pero cuando se complementa con el colectivo, hay una postura más, digamos, más amplia. ¿Listo? Bueno, continuamos con nuestros estudiantes. Bueno, nuevamente con una pregunta que me surge desde la participación de mis compañeros, que es que ciertamente nosotros para tener un aprendizaje más reflexivo, como lo nombra usted, y en nuestras prácticas tenemos estilos, estrategias, métodos que nosotros podemos utilizarlas para poder llevar a los estudiantes a tener un aprendizaje más reflexivo. Pero yo tengo un caso particular en el que ciertamente utilizo estrategias, ¿sí? donde quiero que los estudiantes descubran más ciertamente ese aprendizaje que quiero brindarles y orientarles, pero ciertamente es muy difícil. Entonces,
quiero pues que usted me regale un consejo o usted una opinión sobre qué estrategias o cómo nosotros podemos llevar a ciertamente a esos estudiantes que tienen, por decirlo así, casos que son muy rebeldes ahora, porque antes pues nosotros éramos una educación pues más tranquila, pero ahora los estudiantes son muy rebeldes dentro de las prácticas pedagógicas. Entonces, un consejo que usted me pueda regalar. En este caso me centro en la temática del día de hoy. A veces, cuando aprendemos solo desde un punto, se nos vuelve muy tediosa la educación, ¿sí? Cuando yo les mencionaba la estrategia de ambientes móviles de aprendizaje, se basa en diferentes experiencias que ellos deban vivir para que desde este punto se amplíe su mente y su conocimiento. Si tú en tu trabajo, en práctica pedagógica, te enfocas solo en trabajo en la cancha o solo en trabajo en el aula, los chicos prácticamente se van a cerrar. Pero si desde tu punto les haces experimentar diferentes perspectivas, ¿sí?, podría cambiar la función y el método de aprendizaje de ellos. ¿A qué me refiero con diferentes perspectivas? A que ellos experimenten entornos, a que ellos experimenten situaciones problemáticas, a que ellos experimenten la interacción y el trabajo en equipo. Esas son estrategias que las puedes usar desde diferentes ambientes móviles para orientar la respectiva clase. Después estaremos hablando pues desde la educación física, en este caso, de miles de procesos didácticos que pueden hacer, pero en este caso mi respuesta sería eso: no les hagas experimentar un solo ambiente, sino procura que ellos vivencien y experimenten a través de un sinnúmero de cosas, contextos, exploraciones, para que ellos así no adquieran el conocimiento solo de un solo punto, sino de diferentes puntos. Bueno, ahí yo también me atrevo a decir algo. Aquí también tenemos docentes que también podemos aportar desde esa pregunta y desde nuestra experiencia, ¿no? Cuando nuestro estudiante nos habla, hoy en día son rebeldes. Yo fui docente hace 20 años, hace 15 años atrás en colegios, ayer también fueron rebeldes, no solamente rebeldes, indisciplinados, a veces que no querían, con la desilusión, 10, 15 minutos hasta llegar a una cancha. Mañana también van a ver esos casos de estudiantes. Entonces no es el hoy, es siempre va a pasar. Pero créanme, estudiantes que están acá y los que nos están escuchando, la rebeldía, como la nombra usted, otros podrán nombrar otra palabra, indisciplina, no sé, ¿no? Esto también es aprendizaje, porque esto le sirve para moverse. Uy, tengo a tal estudiante, tengo a Rivadeneira, este sí que molesta, este estudiante. ¿Cómo me voy a preparar? Mire cómo uno ya está pensando, ya lo nombré acá un estudiante, cómo uno ya se está moviendo. Y ese movimiento es aprendizaje. Entonces mañana voy a llevar tal estrategia porque a Julanito, a Sutanito, a tal niña le gusta tal trabajo, ¿no? Yo siempre les he dicho, cada día se vive una experiencia nueva. Cada institución también tiene sus experiencias nuevas que contar, pero también depende cómo usted llegue, con la intención de que usted llegue, con la preparación, con nosotros, en el caso de educación física, pues de nuestro perfil, tenemos algo muy maravilloso que es nuestros materiales con lo que nosotros lo utilizamos, pero sobre todo nuestro recurso humano, donde sabemos llegar, donde no sé por qué el profesor crea esos vínculos. Ese profesor de educación física es un vínculo con el estudiante y nos sirve. Si bien es cierto, no hay que deportivizar la educación física, pero sí se habla de la deportereidad, ¿no? Y hace parte de la educación física, y esto es muy clave para trabajar en nuestras clases. La recreación, la actividad física, el juego mismo. Entonces mire cómo nos sirve para, digamos, subsanar, porque esa era mi estrategia, para subsanar esa rebeldía como él la nombra. Aparte también que en las instituciones trabajamos lo que es, o se trabaja hasta hoy en día,
lo que son las acciones extraescolares o los deportes. Entonces eso me sirve. Si en mi clase de educación física yo miro que un estudiante corre bien, hace buenos movimientos y en mi institución hay las escuelas, hay las selecciones, te invito a que en la tarde participes de la selección de baloncesto, de la selección de fútbol, de la selección de atletismo, y créanme que esos son los que van a tener buenas representaciones en su institución. Entonces nosotros tenemos muchas armas, si se puede decir, pero esas armas en el buen sentido de la palabra. Tenemos mucho argumento para seguir construyendo aprendizajes, el profesor le denomina móviles, y donde vamos a tener buenas, digamos, buenas huellas, porque alguien nombró huellas, creo que usted nombró huellas, ¿no? Buenas huellas en ellos. Entonces, eso es lo que hacen ustedes en su práctica, ¿no? Quería tomar la palabra ahí, no sé, también los profesores que los tenemos acá también van a hacer sus posturas. Buenas noches para todos, mi nombre es Brian David Celio Ojeda, estudiante de licenciatura en Educación Física de 8º semestre. En este caso me interesó el tema sobre la pedagogía social, de la que ustedes están impartiendo el conocimiento, y mi pregunta es más basado a este tema, ¿en dónde tiene mayor impacto la pedagogía social? Si es tanto en la educación física escolar o la educación física extraescolar, y podría agregarle qué beneficios nos brinda esta pedagogía al implantarla y darla a conocer en estos sectores. Bueno, en este caso la pedagogía social se hace extra, ¿no? Extraescolar, la hacemos en los diferentes contextos, los hacemos en las partes donde han estado marginados o donde nosotros tengamos un punto de interés. En este caso me mencionas cuál es la importancia. La importancia radica en la formación y el impacto que usted haga socialmente en cada uno de los sujetos con los que usted trabaja. Cuando usted hace las cosas desinteresadamente por algún contexto, a eso desde nuestra labor docente le llamamos vocación. Cuando usted sienta su vocación como educador, usted hará la intervención en los diferentes contextos, como decir, sin esperar nada a cambio. Lo hará porque a usted le nace, porque a usted le gusta, y porque usted se da cuenta que su aporte al mundo puede ser estas pequeñas brechas que usted va a orientar desde sus contextos sociales. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí son de diferentes municipios, y si nos ponemos a preguntar las problemáticas que surgen en cada uno de sus municipios, pues mejor dicho, se abordará cosas enteramente complicadas. Entonces, en este caso, para responderles también con una pregunta, entonces, sitúense en un momento de donde ustedes vienen, sea de aquí de la ciudad o de los municipios. Cuéntenme cuáles son esas problemáticas o una de esas problemáticas que surgen en sus municipios. Y ahora sí, usted, desde su labor, ¿no quisiera generar un aporte ahí? ¿No quisiera intervenir ahí? Ese es el significado de la pedagogía social. El significado radica en que ustedes hagan esto por vocación, por amor, y que intervengan en los contextos, ¿sí? Generando en estos una mejora, ¿sí? A través de su labor. Por eso, cuando me decía el estudiante Celi, ¿cuál es la importancia? Esa es su importancia. Enaltecer y realzar, se podría decir, su vocación, su profesión, a través de la intervención que usted tiene con ellos y cómo ellos, a través de esta intervención que usted realiza, van a generar cambios significativos y muy pequeños a la vista, a la primera vista, pero que después van a ser los principios de una pequeña transformación. Mire, ustedes nos provocan tanto con sus preguntas, yo no quisiera hablar, pero el tiempo es tan cortico. Yo les tengo dos casos ahí cuando hablamos con los estudiantes. Un estudiante está a mitad de carrera y él hablaba de sus problemáticas en un municipio. Nariño es municipio muy rico, pero también, no nos digamos mentiras, hay municipios que viven el conflicto armado. Y entonces ellos vivieron la violencia escolar.
y decía que sus amigos siempre crecieron con la intención de venganza, con esa sed de venganza. Y él dijo, yo no quiero tener ese sentimiento, y empezó a crear deportes. Decía, vamos a jugar en tales, y organizaba, decía, sin conocimiento yo organizaba, y miraba que poco a poco era como que se olvidaban de esas situaciones. Y eso, mire, lo llevó a estudiar educación física. Ese fue el motivo. Yo estudio educación física porque quiero volver a mi pueblo y seguir trabajando la parte deportiva, recreativa, ¿sí? La motricidad como tal, salir de ese mundo, pero también involucrarlo. Otro caso nos decía, cómo en mi municipio, quienes fueron mis amigos y quienes son conocidos, estaban en el mundo de la drogadicción. ¿Y él qué hizo? Empezó a formar selecciones y empezó a entrenarlos. Y ese fue el motivo para que después él quisiera profesionalizarlo. Entonces, mire, ustedes nos hablan tan bonito esas preguntas tan propias, pero las realidades y por qué vienen a estudiar educación física son los cambios, los movimientos que están surgiendo y que lo tienen en su alma y que lo tienen en su corazón. Y algunos autores, o desde lo que yo también estudio, porque el profesor nos habla de la crítica reflexiva, lo mío la crítica hermenéutica, Semmelman habla de las marcas, ¿sí? Todos tenemos marcas, acá como hablaba de la violencia, y de esas marcas también se hace la investigación, y son investigaciones puras, porque estás hablando de tu vida, de lo que hace, pero también cómo puede llegarla a mejorar, a dar esos planteamientos. ¿Listo? También quería tomar ahí. Muchas gracias por esas preguntas tan críticas, ¿no? Tan reflexivas. Sí, igual es importante, como se le mencionaba, que cada uno no sabe qué sucede hasta que intervienen en sus dolores, se podría decir. Entonces, en este caso, cuando yo les dije, ¿qué pasa en sus municipios y sus problemáticas? Ah, bueno, ahí sí lo pensaron de una forma muy diferente, ¿verdad? Porque entonces, ahí es donde se dan cuenta del aporte que ustedes pueden realizar desde su labor en estos contextos, y que quizás nos hemos quedado un poco cruzados de manos a veces, y no nos hemos puesto a pensar y a reflexionar que nosotros podemos ejercer ese pequeño cambio. Bueno, yo quisiera resaltar la importancia de este tema que usted nos trae hoy aquí para este conversatorio, para este enriquecimiento del saber, hablar de la modificabilidad cognitiva, que es una teoría que surge precisamente como efecto de la posguerra de Feuerstein, quien lo propone, ¿cierto? Y que se impone en este momento. Mire que nosotros habitamos un país donde más de 60 años de guerra y donde la guerra se la vive desde el ser individual, desde lo social y en territorios diversos en nuestra querida Colombia, y qué maravilloso cuando usted nos convoca a que desde nuestras profesiones, la educación física para el caso particular, la educación infantil, cómo podemos modificar esas condiciones para que se geste un aprendizaje aún después de disturbios. Ustedes saben que cuando se afecta lo emocional, inmediatamente se afecta el aprendizaje. Yo quisiera preguntarle y también como recibir un aporte, porque sabemos que aquí hay auditorio pues de diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Esta es una teoría que se impone en este momento a 25 años del siglo XXI, y cómo nosotros podemos abordarlo desde la infancia, desde la primera infancia, y se impone como unos modelos transformadores a nivel superior. Y es como una provocación que se nos está haciendo a los docentes universitarios para dar ese paso. Y qué bueno que usted hoy, en ese llamado que nos está haciendo aquí a los jóvenes, que son nuestra nueva generación, yo quisiera, porque están en nuestras redes también aquí estudiantes, que estos temas, y profesionales de la educación, maestros, que estos temas los llevan al aula para la discusión y para el aporte y la construcción. Sé que usted ahora nos está aportando también a la educación infantil, ¿cierto? Quisiera también que nos dé un aporte. Cómo nosotros desde la educación infantil, el aporte quizá en este momento ha sido pensado desde la educación física, pero nosotros utilizamos el cuerpo, el movimiento, el juego, la lúdica, quizá lo mismo que utilizan ustedes, solo que nosotros nos dirigimos a la primera infancia. Entonces yo quisiera como que ese aporte suyo y qué tan factible es incursionar en estas
yo digo, no son nuevas teorías, pero sí teorías que se imponen y que se hacen necesarias en este momento. De parte de lo que me pregunta la profe, en este caso de la educación infantil, bueno, nosotros todos estamos en diferentes contextos, ¿no? En la modificabilidad cognitiva que propone Freustein, nos habla de una manera en cómo las perspectivas de la mente cambian según las experiencias que se ejercen o que se viven. Entonces, en este caso, desde la educación infantil, el trabajo con los niños no me basaría prácticamente en ellos, sino en las estudiantes que van a realizar sus prácticas, en los maestros. ¿Por qué? Porque el niño es el que está recibiendo el aprendizaje, está recibiendo las formas en cómo usted le enseña, pero quien va y quien tiene que ir con la perspectiva para crear esa modificabilidad a través de la experiencia son las docentes, son quienes van a través de, como lo mencionaba, juegos o propuestas innovadoras que ellas generen este cambio en los estudiantes o que generen este punto reflexivo desde los niños en las interacciones que ellas tienen con ellos. Entonces, en la mediación que ellos tienen, en el proceso de convivencia, en cómo ellas los orientan, porque nosotros no hablamos ahora sino de competencias ciudadanas, que usted tiene que ser competente para, sino de una formación, para que los niños estén en este proceso de formación tanto activa, políticamente y socialmente. Entonces, estos procesos de modificación se realizan a través de los docentes. Son quienes orientan, son quienes proponen y son quienes nos van a mostrar una manera diferente de aprender las cosas, no lo que siempre se ha venido dando. Bueno, maestro, la verdad ha tocado fibras emocionales de mi corazón, porque en algún tiempo cuando estuve en un espacio marginado por la violencia, recordé esos momentos cuando los niños emotivamente se acordaban de ese proceso de aprendizaje, más por la parte de la interacción, de los momentos, y me parece interesante lo que usted plantea el día de hoy. Quisiera que a través de una breve concepción explicarles a esos maestros que se encuentran en espacios marginales de violencia cómo interactuar y cómo poder trabajar esos procesos de innovación y aulas móviles que usted decía hoy en la noche. En este caso, mi profe, realmente los contextos marginados son algo muy interesante que trabajar, porque realmente nosotros, antes de orientar conocimientos, nosotros tenemos que conocer estas realidades, conocer lo que ellos viven, conocer qué es lo que sucede. A veces nosotros, se podría decir, juzgamos a todos de la misma manera, pero no sabemos qué pasa, de dónde viene, qué surge desde su contexto familiar, cómo han sido afectados ellos. Entonces, en este caso, a través del proceso de escucha y a través del proceso de experiencias, de resolución de problemáticas, de un descubrimiento encaminado, un descubrimiento guiado, nosotros podemos hacer que ellos experimenten diferentes ambientes para que desde esta manera ellos mejoren sus relaciones tanto con nosotros como con sus compañeros. Realmente, cuando ellos aprenden de una manera feliz, de una manera tranquila, ellos están adquiriendo un conocimiento significativo. Cuando ellos se frustran, cuando ellos van al aula con las diferentes problemáticas, créanme que no se van a enfocar en lo que está usted explicando. Así uno podrá tener la técnica y las estrategias más innovadoras del mundo, no se podrá realizar, como decir, este aprendizaje, porque su contexto le permite que su cabeza viva otras realidades que a veces desconocemos. Entonces, sería bueno primero indagar, conocer, experimentar, convivir con ellos, para que posteriormente, cuando nosotros sepamos este diagnóstico, nosotros podemos estructurar diferentes métodos para el aprendizaje del conocimiento de ellos.
Bueno, profesor Andrés y nuestros estimados estudiantes y docentes y quienes están en las redes, ha sido un gusto tenerlo, ha sido un gusto escucharlo, ¿sí? Saber que esto no se queda aquí, que esto nosotros lo seguimos replicando en nuestras aulas, que este contenido lo seguimos trabajando. Espero que haya sido un momento muy grato, no un momento ¿qué se puede decir?, de cansancio, sino todo lo contrario, un momento de que sus conocimientos sean replicados para las demás personas y que nos queden siempre, como decimos nosotros, movimientos, para seguir en esta linda misión que tenemos nosotros de ser educadores. Sí, mi profe, mil gracias. Créame que este es una construcción de conocimiento colectivo, como nosotros lo mencionábamos. Esas invitaciones que surgen, ¿no? Esas reflexiones a no ser unos educadores lineales, no generar solo una línea para que nuestros estudiantes se cierren, sino que nosotros podamos ampliar este conocimiento, ampliar su exploración, sus expectativas, para que así nuestros estudiantes generen un pensamiento crítico reflexivo y que este sea el primer paso de las transformaciones sociales que se quiere conseguir. Bueno, y a nuestros estudiantes que hoy hicieron parte del público octavo semestre también agradecerles y felicitarlos, y uno mira también cómo ellos vienen evolucionando, ¿no? Unos en sus posturas, en sus preguntas, miran la evolución, y eso tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Eso no es así por así, eso tiene que ver con el aprendizaje. Muchas gracias, profe, y esperemos tenerlo en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este importante tema que hemos abordado hoy y que nos deja provocados a seguir profundizando sobre el mismo, ¿no? Bueno, antes de cerrar el programa, quisiera desde la licenciatura en Educación Infantil y el Grupo de Investigación María Montessori, seguimos convocando para que se inscriban. Estamos a pocos días de nuestro 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias. Estarán diversos países, estará Boston, estará con nosotros Puerto Rico, diferentes profesionales de Colombia y de aquí de nuestra región que estarán convocados para hablar del tema de infancias, paz y convivencia. Por supuesto, en el escenario estarán también los niños y las niñas que están aclamando por la paz del mundo entero. Claro que sí, y desde el programa de licenciatura química tenemos un taller, profes, que se llama Aula Taller Marie Curie Externa. Este taller va para personas que dominan una temática, que manejan una estrategia y que quieren aprender a socializarla. Este taller tiene 5 componentes, lo que es la transversalidad, lo que es la expresión oral, experimentación, estrategias innovadoras y sentir y crear. Invitamos a todas las personas que son externas y que les gustaría aprender a ser talleristas a que participen y se inscriban. Esta inscripción será hasta el 17 de octubre. Iniciamos clases el 8 de noviembre. Ahí en el enlace que vamos a enviar pueden ustedes hacer el proceso de inscripción. Excelentes actividades desde la Facultad de Educación. Y este 15, 16 y 17 de octubre, el 9º Congreso Nacional y 7º Congreso Internacional de Educación Física. Todos cordialmente invitados. Tenemos ponentes de Europa, de Latinoamericana, está representándonos Argentina, Ecuador, de diferentes partes de Colombia. No desaproveches esta oportunidad de seguir enriqueciéndonos más. Bien, y de esta manera hemos terminado una nueva versión de Voces Maestras. Muchísimas gracias. En los próximos 15 días los esperamos a esta misma hora para que ustedes se conecten con nuevas ponencias y magníficos temas. Hasta pronto.